Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Mi nombre es Juni Girado Pérez. Soy maestra de la Academia Discipulado del Centro Bíblico Internacional. Y tengo la honra de parte de Dios y de mis pastores de traer el mensaje en esta noche. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Señor Dios, te damos gracias por este momento, Señor, reconociendo que tú eres nuestro Padre Celestial, que tú eres nuestro pronto auxilio en cualquier tribulación, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor, te glorificamos y reconocemos que tú eres nuestro Rey. Señor, en esta noche pongo este mensaje para que seas tú, Señor, edificando a los hermanos, que seas tú, Señor, hablando a través de mí. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, acompáñame al texto bíblico, al libro de Génesis, capítulo 32, del 22 al 30. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquella misma noche, Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, a sus 2 esclavas y a sus 11 hijos, y cruzó el vado del río Jabot. Una vez que lo habían cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones, quedándose solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó mientras luchaba. Entonces el hombre le dijo: «Suéltame, que ya está por amanecer». «No te soltaré hasta que me bendigas», respondió Jacob. «¿Cómo te llamas?», le preguntó el hombre. «Me llamo Jacob», respondió. Entonces el hombre dijo: «Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido». «¿Por qué me preguntas cómo me llamo?», le respondió el hombre, y en ese mismo lugar lo bendijo. Entonces, fíjense, hermanos, estamos hablando de Jacob, el mismo hombre que compró la primogenitura de su hermano Esaú para que su padre le diera la bendición. Es el mismo hombre que vemos ahora luchando con Dios. Nosotros, conociendo todos los atributos de Dios, podríamos decir: Dios llegó a ese lugar a bendecir a Jacob. Si no lo hubiera querido irlo a bendecir, no hubiera llegado. Espero que estuviera solo en ese lugar. Y dice la palabra que lucharon y Dios dijo que no podía. Ustedes, conociendo a Dios, los atributos de Dios, ese Dios omnipotente, ese Dios omnisciente, si él pudo hacer 2 cosas: bendecir a Dios, bendecir a Jacob, en el mismo momento irse, o no bendecirlo. Pero él llegó con el propósito de bendecir a Jacob. Pero yo creo, estoy convencida que a Dios le agradó mucho la actitud que tenía Jacob. Esa actitud de aferrarse, de agarrarlo, de decirle: no te suelto hasta que me bendigas. Eso le gusta a Dios, que nosotros nos acerquemos a Él y seamos fervientes en la oración. Este mensaje me ha inspirado para traer el mensaje de la noche de hoy, que he titulado «No te suelto hasta que me bendigas». Miren, hermanos, yo soy psicóloga y trabajadora social. Tengo 20 años en educación. En una oportunidad, un maestro se acercó a mí y me dijo: «Necesito que me ayudes. Acabo de enterarme que mi hijo ha caído en las drogas. Luego de un plan de trabajo que organizamos, el compañero se iba, y cuando iba saliendo le dije: dile a tu esposa que si yo estuviera en esa situación, yo sé lo que haría». Él se fue y no me preguntó nada, pero regresó a la mañana muy temprano y me dijo: «Mi esposa te manda a preguntar qué harías». Y yo le dije: me postraría en el suelo, y de ahí no me levantaba nadie hasta que Dios me escuchara. Entonces, fíjense, hermanos, de pronto yo no se me ha presentado esa situación, pero quiero compartirte algo que sí se me presentó, y es una experiencia con mi hijo mayor que estudió medicina en la Universidad del Rosario. Cuando él terminó su carrera de medicina, él inmediatamente quería continuar estudiando, especializándose en oftalmología. Teníamos todo porque teníamos una beca. Claro que la beca tenía un tiempo límite, tenía 2 años solamente para ser usada. Y yo le decía: hijo, ese
cupo es tuyo, tú vas a seguir tu oftalmología. Y empezamos a orar en familia, todos los días orando, y mi hijo preparándose para el examen. Cuando llegó el momento del examen, todo le salió bien. Pero en el momento de ver los resultados, estábamos reunidos, mi hija pequeña, estaba él y estaba yo. Le dije, vamos a orar antes que abras esos resultados. Cuando él abrió los resultados, la respuesta de la universidad fue no admitido. Hermanos, ustedes no se pueden imaginar ese momento tan impactante. Mi hija pequeña empezó a llorar, estaba inconsolable. A mi hijo se le salieron 2 lágrimas y yo me levanté y fui al altar. Y le dije, Señor, ¿qué pasó? Si todo lo que nosotros te pedimos, tú nos lo das, si te tocamos a la puerta, tú lo abres. ¿Qué pasó ahora, Señor? Y de repente recordé yo lo que hemos aprendido a la iglesia, que por encima del milagro está el que hace el milagro. Entonces yo dije, bueno, tú piensas que yo voy a retroceder porque no me acabas de conceder mi petición. Ahora más te creo y ahora más te sigo y ahora más te sirvo. Y cuando salí, le dije, hijo, vamos a seguir adelante con lo que teníamos planeado de ofrendar tu vida a Dios. Y él me dijo, no, mamá, si esto se hubiese dado, yo hubiera creído que era de parte de Dios, pero ahora lo voy a hacer en mis propias fuerzas. Hermano, esa noche yo me acosté llorando y me desperté llorando a las 3:30 de la mañana. En medio de la oscuridad empecé a hablar con Dios y le decía, Señor, pero si era bueno, si era agradable, si era perfecto, ¿qué pasó? Y en el llanto Dios me respondió con voz audible. Estaba un poco enérgico porque lo sentí molesto y me dijo, espérate. Me puse feliz con ese espérate, porque entendí 3 cosas. 1, tú siempre tan desesperada. 2, tú crees que lo amas más que yo. Y 3, tú no sabes los planes que tengo para él, que son de bienestar y no de malestar, para darle el futuro y una esperanza. Cuando mi hijo se levantó, le dije, hijo, Dios me habló y me dijo que este cupo va a ser para ti. Y yo le pregunté algo que te pregunto a ti en esta noche. ¿Tú crees que Dios me habló? Yo le pregunté a mi hijo y él me dijo, mamá, sí te creo. Y ese es el primer punto de este mensaje. Si tú quieres ver tu milagro, si tú quieres ver la gloria de Dios en tu vida, tú tienes que creer. Entonces el primer punto lo he titulado, dichoso el que sin ver cree. Y nos vamos a la palabra, al Evangelio de Juan 20, del 24 al 29. Jesús aparece a Tomás. Tomás, al que apodaban el gemelo y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que a los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré. Repuso Tomás. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque la puerta estaba cerrada, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás, porque me has visto, has creído. Le dijo Jesús, dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Jesús le hizo muchas otras señales milagrosas que no aparecen de pronto en la Biblia. Pero este es el punto que quiero que tú asimiles en esta noche. Tienes que creer. Mi hijo creyó y siguió avanzando en la iglesia. Mi hijo hizo el café con Jesús. Mi hijo hizo el retiro encuentro. Mi hijo se bautizó y siguió preparándose para el examen. Dios se lo llevó a la ciudad de Bogotá a hacer una pasantía en la Fundación Oftalmológica de Colombia, con el propósito de prepararlo para presentarse
en una de las universidades donde el proceso de selección es el más largo, que demora 2 meses. Y esos 2 meses hacen la selección entre todos los médicos de Colombia que se presentan y escogen 2 médicos para 1 año. Bueno, nosotros seguimos preparándonos, él siguió preparándose mucho, nosotros seguimos orando. Faltando 40 días para presentar el examen, yo le dije, Señor, en esta ocasión yo voy a tocar el tercer cielo. Mi oración va a llegar hasta tus oídos. Yo necesito que tú, Señor, me respondas. Y nos vamos a este punto de la palabra. Cuando tú quieras que Dios te escuche, sé perseverante en tu oración. Nos vamos a el Evangelio de Lucas 18, del 1 al 8. Parábola de la viuda insistente. Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Les dijo, había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios, ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continuó el Señor, tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Hermanos, fueron 40 días de ayuno, donde yo iba de día y de noche a la presencia de Dios. A veces estaba tan cansada que le tocaba la puerta y me quedaba dormida en el suelo. Y le decía, como la viuda insistente, yo voy a tocar el tercer cielo, porque yo necesito que tú me escuches. En esos 40 días vino aquí a la iglesia el pastor Jorge Pana y él predicó sobre la hija de Jairo. Y él decía, Jesús resucitó a la hija de Jairo, pero además cuando la resucitó, le ordenó a alguien, denle de comer. Yo sé que tú no estás pidiendo por ti, tú estás pidiendo para tu hijo. Y yo te digo que Dios le va a ordenar a alguien que le dé esa beca a tu hijo. Yo le decía al pastor, el pastor se equivocó, yo lo necesito, es el cupo, ya la beca se perdió. Pasaron los 40 días y cuando dieron los resultados del examen, para la gloria de Dios, ahí estaba mi hijo en el primer lugar de todo Colombia, de todos los médicos de Colombia que se habían presentado. Y además de eso, llamaron a mi esposo a decirle, en el último comité de becas no se pudo hacer, así que tienen la oportunidad de nuevamente solicitar la beca. Para la gloria de Dios, esa beca fue adjudicada. Y además de eso, hacían 15 años que en Colombia se había quitado la ley de residentes, que es un auxilio económico que le dan a todos los médicos por estudiar, por especializarse. Y en ese momento se dieron esas 3 bendiciones. Entonces yo te digo, hermano, el Dios en que nosotros creemos es el mismo Dios que abrió el mar rojo, el mismo Dios que hizo caer maná del cielo, el mismo Dios que sanó enfermos, y es el mismo Dios que resucitó a los muertos. Ese mismo Dios puede conceder la petición que hay en tu corazón. Es el mismo Dios que te puede hacer ese milagro. Yo no sé qué estás pidiendo en esta noche. Yo no sé qué has venido tú pidiéndole a Dios, pero yo sí creo que si tú le crees a Dios y si tú eres perseverante en la oración, tú vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Pero quiero decirte un último punto que quiero que lo tengas muy presente. Cuando Dios conceda ese milagro, no te olvides de ser agradecido. Vamos al Evangelio de Lucas 17, del 11 al 19. Jesús sana a 10 leprosos. Un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron:
Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlo les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo ninguno que regresara a dar la gloria a Dios, excepto ese extranjero? Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Hermanos, a veces Dios concede todas las peticiones de nuestro corazón y nosotros somos como esos 9 leprosos. No sé como esos 9 leprosos. A veces yo he conocido gente que Dios le ha sanado de cáncer y siguen la vida como si no hubiese pasado nada sobrenatural en sus vidas. A veces también he conocido gente que Dios le concede sus deseos, le concede un trabajo, le concede y piensan que es por sus propias fuerzas. Yo te voy a decir algo, siempre Dios va a poner un 90% y tú vas a poner un 10%, pero te aseguro que en ese 10% también Dios te va a estar acompañando. Recuerdo yo que el pastor Simón decía algo que me gustó mucho cuando terminó la pandemia, que decía, mucha gente perdió su trabajo. Aquellos que conservaron su trabajo deberían andar de rodillas, agradecidos con Dios. Nosotros tenemos que andar de rodillas, nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios. Por eso en esta noche te motivo a que este mensaje haya sido de revelación para tu vida. Y si tienes alguna petición, créele a Dios, sé perseverante en la oración y sé agradecido. Señor Dios, este buen mensaje de la noche de hoy, espero, hermanos, que haya sido edificación para tu vida. Y quiero hacer una oración para cerrar este momento. Señor Dios, gracias, Padre, porque sé que me has respaldado, Señor. Sé, Señor, que ha sido tu Espíritu Santo que ha llevado este mensaje hacia los hermanos. Yo te pido, Dios, en el nombre poderoso de Jesús, que si mis hermanos tienen alguna petición, Padre, seas tú revelándote a su vida, Señor. Seas tú actuando de una forma sobrenatural en sus vidas. Amén. Yo te pido, hermano, que si este mensaje fue de edificación para tu vida, tú ofrendes al Señor a través de en la pantalla aparece un código QR para que tú ofrendes y estos mensajes sean para extensión del reino de Dios. Dios los bendiga.